Señor, te damos gracias por las oportunidades que tú nos das de estar en tu casa, de acercarnos, mi Dios, alrededor de la palabra tuya. Pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, enséñenos en esta tarde, en esta noche, Señor. Abra nuestros corazones, que podamos, mi Dios, comer de lo que tú has preparado, Señor, ser alimentados. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. El título de la enseñanza en esta noche es Bienaventurados. Bienaventurados. El año nuevo siempre ofrece una oportunidad buena para reflexionar, ¿verdad?, en nuestras vidas. Reflexionar en el pasado y considerar el futuro, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata, por lo menos. Y es un tiempo en que muchas personas hacen resoluciones, ¿verdad? Deciden hacer algo nuevo el año venidero, ¿verdad? O sea, siempre yo creo que es algo bueno, ¿verdad? El intento es hacer más ejercicio o no sé, ¿verdad? Pero ya tienen la idea. Yo creo que como cristianos, todos juntos tenemos algo en común que podemos querer hacer mejor o crecer en algo. Y es acercarnos más a Dios y conocerlo mejor. ¿Cómo podemos tener más intimidad con nuestro Dios este año venidero? Vamos a leer juntos. Puse los versículos en la pantalla para que sea un poco más fácil seguir juntos. Vamos a leer en Hebreos 1 al 3, ahí la tienen. Y si digo algo y no está ahí, avísenme. Hebreos 1 del 1 al 3. La pregunta es, ¿cómo es que podemos tener más intimidad con Dios? ¿Cómo podemos acercarnos más a Él? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa cuando leemos aquí y dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia? ¿Qué significa cuando estamos viendo a Jesús? ¿A quién estamos viendo? De acuerdo a este versículo. Cuando usted mira a Jesús, cuando usted ve a Jesús, ¿a quién ves? Ves a Dios, ¿verdad? Eso aquí dice, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Juan 14, 6 y 7 lo dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo entonces es que nosotros podemos conocer a Dios mejor, ver a Dios mejor? Si queremos acercarnos más a Dios, si queremos conocer al Padre más, ¿a quién tenemos que conocer mejor? Es a Jesús. Si usted tiene preguntas de cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es Él, usted puede encontrar esas respuestas
en buscar cómo es Jesús, cómo es su carácter, cómo es Él. Si quieres conocer la actitud, la fuerza de Dios, su corazón, debemos conocer mejor a nuestro Señor Jesús. En Jesús está revelado el Padre. Desde la antigüedad, desde el principio, los humanos siempre han tenido la pregunta, ¿cómo es Dios? La mejor respuesta que tenemos es Jesús. Si usted quiere conocer a Dios, conozca más a Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿con quién estaba Él más en todos sus tiempos y caminar? ¿Con quién pasaba? Con sus discípulos, ¿verdad? Discípulos eran seguidores de Cristo, o sea, discípulos eran estudiantes, ¿verdad? ¿Qué le decían frecuentemente? Rabí, maestro, ¿verdad? Y ellos sus estudiantes. Si queremos ser buenos estudiantes, si queremos ser buenos seguidores, entonces tenemos que estudiar las palabras del maestro. ¿Están de acuerdo? Vamos a leer en Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo creo que Jesús mismo es claro con sus palabras, ¿verdad? Si queremos conocer más a Dios, tenemos que ser estudiantes de nuestro Señor Jesús. Y no solo eso, tenemos que escuchar lo que Él está enseñando, tomarlo y hacerlo. Y ahí tenemos la comparación. Ahí está en nuestras manos para todos. Podemos escuchar, tomar, vivir, construir nuestras vidas sobre la roca de Jesucristo, o también tenemos toda libertad de ignorarlo y hacer lo que nosotros queramos diferentes. Pero la ruina de esa casa es grande. Amén. ¿Alguien sabe de dónde viene este pasaje? Viene de un pasaje muy famoso en la palabra de Dios. Una secuencia que tiene nombre. ¿Alguien sabe? Son 3 capítulos que van juntos, muy famosos. Tienen un nombre. Comienza con el 5, se llama el Sermón del Monte. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? El Sermón del Monte. Es un pasaje, yo creo que muy importante. Si nosotros pusiéramos un rótulo afuera que dice, mañana Jesús predica aquí, yo quiero estar. Yo voy a venir, ¿usted va a llegar? ¿Verdad? Queremos escuchar a Jesús hablarnos y enseñarnos. Y queremos escuchar una prédica. ¿Quiere escuchar una prédica del Señor Jesús? ¿Que el Señor Jesús dé una prédica? Suena bueno, ¿verdad? Esto es una prédica del Señor Jesús, captado en estos 3 capítulos. El Sermón del Monte. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros tomemos estas palabras, que construyamos nuestras vidas sobre estas palabras, estas enseñanzas que Jesús escogió muy cuidadosamente para enseñar a los que le estaban siguiendo. Si este año venidero todos queremos acercarnos más y conocer a Jesús de una manera más profunda, yo creo que esto es un lugar muy bueno para empezar.
Si usted no lee otra cosa y nada más lee esto, usted tiene la esencia del reino de Dios, del mensaje de Jesús, de su misión, de lo que Él vino a decir y lo que Él quería enseñar a sus discípulos. Está todo aquí en estos 3 capítulos y es bueno meditar en ellos. Entonces vamos a pasar un tiempo pequeño meditando en algunas porciones de este sermón de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer los primeros 2 versículos, Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Unas cosas antes de seguir. ¿Quién es que está escuchando ahorita en este momento? ¿Quién es? Los discípulos, ¿verdad? Son los discípulos y los seguidores los que están alrededor de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces esto es para usted. Esto es para mí. Si usted se nombra seguidor de Cristo, si usted quiere ser su estudiante, si usted dice yo soy cristiano, esto es para usted. Esto es para mí. Esto es para nosotros. Jesús hablaba a muchas personas en muchas ocasiones. Hablaba a gentiles, hablaba a judíos, hablaba a creyentes, hablaba a personas que no creían. Muchas personas diferentes y decían muchas cosas, todas importantes, hermosas, preciosas. Pero en esta ocasión está hablando a sus discípulos. Entonces, tome un momento, póngase ahí usted. Imagínense en este lugar y que Jesús es el que está hablando estas palabras para usted, para su vida. Amén. Yo creo que los autores bíblicos, ¿verdad? Cuando ellos escribían algo, no lo escribían así por nada. Si ellos captaban algo, si tomaban el tiempo de mencionar algo, es porque ellos lo tomaban como importante y querían comunicarlo a usted, el que está leyendo. Y algunas cosas que Mateo tomó el tiempo para mencionar aquí es, primero, él ¿a dónde fue? Subió al monte. Subió al monte. Eso lo menciona Mateo porque debe recordarte de algo. Subir al monte para recibir la palabra de Dios. ¿Te recuerda de algo? ¿Algo? Moisés subiendo, recibiendo la palabra de Dios. En la Biblia, Dios usa muchas ocasiones la montaña como algo importante. Y subir a la montaña y estar con Él. No es por casualidad que Jesús se fue caminando. Mateo lo menciona porque es importante. Subió al monte a escuchar lo que Dios iba a decir. ¿Qué dice al final? Dice, abriendo su boca. ¿Quién no abre su boca cuando habla? Bueno, hay alguna gente que sí lo puede hacer, ¿verdad? Que tiene un talento. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad? Es obvio, si yo estoy hablando, estoy abriendo la boca. Pero Mateo lo dice específicamente. Abrió su boca. ¿Por qué? Otra ocasión, si pueden pensar, cuando Dios habla y sucede algo, retrocedan. Y si están retrocediendo, siga retrocediendo. Y siga retrocediendo. Siga más retrocediendo. Antes de Adán y Eva. Cantamos hoy, ¿verdad? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahí leemos en las primeras páginas de la palabra de Dios que Dios habló. Y cuando Dios habla, hay vida. Cuando Dios habla, algo especial sucede. Y aquí algo especial está sucediendo. Jesús
abrió su boca y la palabra de vida está saliendo para sanidad y beneficio a los que lo escuchan. Amén. La palabra que vamos a leer repetidamente ahorita, y el título de la enseñanza es bienaventurado, ser bendecido, ¿verdad? Pero no quiero que nosotros pensemos que lo que vamos a leer ahorita es una receta para ser bendecido. Haga esto, reciba bendición. Eso no es lo que estamos leyendo aquí. Lo que vamos a leer en estas palabras de Jesús es una descripción, un contraste de reinos. Conocemos los reinos de esta tierra y cómo funcionan y cómo hacen las personas en esta tierra, los que manejan los reinos de esta tierra. Pero el reino de Dios es diferente y funciona diferente y se maneja diferente. Lo que Jesús quiere hacer con esto es comparar los reinos de esta tierra con el reino de Dios. Entonces no lea esto pensando que usted está leyendo una receta. Si hago esto, me bendice Dios. Si hago esto, me bendice Dios. Así no es. Esto es una imagen que Jesús está pintando. ¿Usted quiere saber cómo es el reino de Dios? Estas palabras lo van a mostrar. Amén. Vamos a leer Mateo 5:3. El primero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, hay muchas cosas que se puede decir, hay muchas opiniones que yo creo que son buenas, lecciones buenas que se toman de este pasaje, muchas interpretaciones. Una que se puede tomar, que vamos a considerar hoy. Primero que todo, para decir qué es ser pobre de espíritu, en espíritu, mejor digamos primero qué no es, qué no significa. No tiene que ver, no está hablando de lo material. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo bienaventurados los pobres. Punto. ¿Verdad? Él dijo los pobres de espíritu. Tampoco yo creo que se interpreta esto como una persona que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Primero que todo, ¿a quién está hablando? Jesús. ¿Está hablando en general a un montón de personas pasando, caminando, que Él no conoce? Está hablando a sus discípulos, seguidores de Él. Y entonces no es personas que no tienen el Espíritu. Yo no creo que eso tiene sentido. Una manera en que podemos entender esto es la palabra espíritu aquí en el idioma original. Tiene que ver con el estado social. Bueno, la palabra espíritu, ¿verdad? Como nosotros lo usamos y como Jesús lo usaba, es un poco diferente. Y lo que se habla aquí en este versículo es su mentalidad, lo que usted usa para hacer decisiones, ¿okay? Con más similar a nuestra palabra mente que la palabra nuestra espiritual. ¿Okay? Entonces, conectando esas dos cosas, una manera que se puede leer esto es ser educado, ser una persona educado. Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran las personas educados? ¿Todos? ¿Todos asistían a la escuela? ¿Todos aprendían a leer? No, ¿verdad? Era algo especial y reservado para algunas personas. Inclusive hoy, ¿verdad? Conectamos su nivel social, su clase, hacemos una conexión con educación, ¿verdad? Y cómo vemos y cómo medimos una persona, ¿cierto? Era lo mismo en ese entonces, pero más aún, porque menos eran las personas que eran educados. ¿Quiénes eran los líderes en esos tiempos? ¿Quiénes eran las personas de alta clase social? ¿Quiénes eran las personas que manejaban, que dirigían, que estaban en el gobierno? ¿Quién mandaba? Las personas educadas. Si usted no está educado, nada de eso es para usted. Eso es para otras personas educadas. Así es en los reinos de esta tierra.
En los reinos de esta tierra, si usted era pobre de espíritu, usted no tenía poder y usted no tenía control sobre su destino. Entonces, ¿cómo debe haber sonado esto a una persona, a un discípulo, un pescador, sentado ahí en las rodillas de Jesús, escuchando estas palabras? Bienaventurados los pobres de espíritu. En el reino de Dios no tenía que tener una educación especial para ser grande, para ser usado por Dios en gran manera. ¿Se puede ser educado y ser usado por Dios? Por supuesto. Pero mira los discípulos, mira la variedad de personas que habían. Habían personas educadas, pero habían personas que no eran educadas en esta manera. Aún así, ellos eran grandes en el reino de Dios. Pero si usted es bienaventurado, pobre en espíritu, ¿cuál es el beneficio que menciona? ¿Qué recibes? El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es el reino de los cielos? Espero que tengan por lo menos una idea, porque somos un cuarto lleno de cristianos. Cualquier persona no tiene que darme la respuesta perfecta, correcta. ¿Qué significa el reino? ¿Qué tiene en su mente cuando usted escucha el reino de los cielos? ¿Qué piensas? ¿Vida eterna? ¿Alguien más? ¿O lo mismo? ¿Sí? Yo creo que hay un sentido en el futuro, ¿verdad? Del reino de los cielos. Cuando decimos el reino de los cielos, estamos pensando en la eternidad que tenemos de beneficio de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué tal ahora? ¿Tiene importancia el reino de los cielos hoy? ¿Sí? Yo creo que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender un poco. En la historia de los judíos, ellos tenían muchos problemas, ellos desobedecían y llegaban poderes y naciones, los dominaban, los llevaban en cautiverio. Y Dios hablaba a su pueblo y mandaba profetas y le hacían promesas y le decía que les iba a rescatar. Que ahorita tenían un rey sobre ellos, que no era el linaje de David, que no era judío, pero un día Dios mismo iba a venir. Iba a quitar ese reino, iba a establecer su reino. Un reino en donde Dios es el que está reinando. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Cuál fue su anuncio? Arrepiéntase porque es buena idea. Eso no fue lo que dijo. ¿Qué dijo? Arrepiéntase, ¿por qué? Está cerca el reino. Ese tiempo que hemos estado esperando, donde Dios va a venir, Dios va a reinar, Dios va a estar sobre nosotros, está llegando. Eso fue el anuncio de Juan. ¿Qué dijo Jesús mismo? Él hablaba mucho, si usted estudia las palabras de Jesús, Él mencionaba el reino de Dios, el reino de los cielos, constantemente. Los fariseos venían, discípulos le preguntaban, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a venir el reino de los cielos? Los fariseos venían, ¿cuándo va a ser este tiempo? ¿Cuándo va a ser la hora? Cuando viene Dios y reina como estamos esperando. Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, ahí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa eso? Estaban esperando, mira allá, mira el horizonte, ahí viene el ejército, ahí viene el rey montado en caballo para ser victorioso. Ahorita entra en la ciudad.
así no va a ser, dice Jesús. No busquen eso. No pongan atención a las personas que dicen esas cosas. El reino de Dios que usted está esperando está entre vosotros. ¿Es verdad? ¿Habló verdad Jesús? Cuando decimos que el reino de Dios ha venido, estamos diciendo que Dios reina. ¿Cómo podemos ver con nuestros ojos que Dios está reinando? ¿Cómo podemos verlo? ¿Usted ha visto evidencia? ¿Usted ha visto prueba con sus ojos de que Dios reina? Si no lo ha visto, mire en el espejo. Mira la obra que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Mira el fruto de una vida donde damos muy poco, pero Dios nos da tanto, nos da victoria, nos cambia. ¿Quién ha sido cambiado por Dios? En alguna manera, en su vida. Eso es evidencia de que el reino de Dios se ha acercado. Hay esa victoria. Podemos ver con nuestros ojos que Dios está reinando. Y en el reino de Dios, el pobre en espíritu tiene un puesto de honor. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién ha llorado aquí antes? No me da pena confesar que yo he llorado antes. ¿Por cuáles razones lloramos? Ahí están mis hijas y no entienden español. Ellas lloran por muchas cosas. Y muchas cosas que no son importantes, que no son terribles, pero ellas actúan como que sí, es muy terrible. Entonces yo no creo que esto es general, ese es el punto, ¿verdad? No es que cualquier persona, lágrimas caen, de eso no está hablando aquí. Y las palabras desafortunadamente no convén, yo creo que la esencia. Si usted busca el idioma original, ¿verdad? Lo que quiere decir esto no es llorar en general, quiere decir estar en luto. ¿Saben qué es eso? Perder una persona. Usted ha perdido una persona. Esas son las lágrimas de que se están hablando aquí. Cuando perdemos a alguien, el mundo ofrece muchas cosas para tratar de ayudarnos. No es que no ayuda a algunas cosas, pero nada se compara a lo que Dios ofrece en esos momentos cuando nosotros sufrimos pérdida de alguien que amamos. Primero que todo, tenemos esa promesa de la presencia de su Espíritu que mora en nosotros. Y esa paz que sobrepasa entendimiento. ¿Usted ha experimentado paz que sobrepasa entendimiento? Eso significa que no es un paz porque usted estaba en duda y oraste y después te diste cuenta de algo. Ahora lo veo diferente, ahora tengo paz. No es así. Usted no entiende, no es porque usted ha razonado. Es algo que Dios da. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Tenemos eso nosotros, cada uno. Esa promesa en esos momentos. Hay eso, pero también hay las verdades acerca de nuestro Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Jesús. Jesús murió. Estaban en luto sobre Él, ¿verdad? Pero Él resucitó. Él volvió de la muerte. Él conquistó a la muerte. Y Él es el autor de vida.
Y Él nos promete que si nosotros somos parte de su reino, que nosotros podemos compartir en su victoria. Y que nosotros podemos un día resucitar y tener vida eterna, así como Él lo hizo. Eso Él nos promete a nosotros, sus seguidores. Lo que ofrezca el mundo, hermanos y hermanas, no nos da victoria sobre la muerte. Solo Jesús nos da eso. Solo en Jesús podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo sé que todos conocemos qué significa manso, ¿verdad? Conocen la palabra, no es misterio. En este mundo, de acuerdo a la sabiduría de este mundo, los reinos de este mundo, ¿a dónde cabe el manso? ¿A dónde es su puesto? ¿Qué gana una persona que es manso? ¿Quién gana en este mundo? ¿Quién tiene suceso? ¿Quién es el que atrae atención? ¿Quién es el que demanda y pelea por ellos mismos, por lo que es de ellos? Es lo opuesto a ser manso en este mundo. Pero no es así en el reino de Dios. Él da galardón al manso. ¿Y cuál es el galardón? ¿Cuál es la herencia? La tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta promesa? ¿Qué significa que el manso tendrá por herencia la tierra? Si tienen duda, la palabra tierra aquí tiene que ver con esta tierra, con este mundo, lo material, donde nosotros habitamos. De eso se trata. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Una pregunta para pensar. ¿Cuál es tu perspectiva, tu opinión acerca de este mundo a donde nosotros habitamos? Y antes de contestar, les quiero preguntar si saben cuál es la opinión de Dios sobre esta tierra donde nosotros habitamos. Dios lo da. Él da su opinión específicamente acerca de esta tierra. ¿Alguien recuerda? Nosotros somos peregrinos, entonces dice la hermana Estrella que aquí no vamos a estar. ¿Qué dijo Jesús acerca de esta tierra después de que Él lo hizo? Cada día hizo algo de esta creación, de esta tierra que usted ve con sus ojos. Después de hacer el trabajo, ¿qué decía al final de cada día? Lo vio y dijo que era bueno. ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de su creación cuando Él lo hizo? Él lo ve como bueno. Él no ve la tierra como algo desechable que quiere echar a la basura. Él ve a la tierra como algo precioso que Él quiere rescatar. Y usted y yo formamos parte de ese rescate. En la parte de que somos rescatados y en la parte de que somos partícipes en la sanidad de este mundo. Nuestra actitud acerca de esta tierra debe ser basado en principios bíblicos. Amén. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sobyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo,
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay un mandamiento aquí. ¿Ustedes lo ven? ¿Sí o no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta tierra? Nosotros tenemos que llenarlo y tenemos que estar sobre esta tierra. Somos mayordomos. Ese fue el llamado del principio. En la imagen del jardín, Dios hizo esta tierra buena. Hizo a nosotros y nos puso ahí y nos dio el trabajo de cuidarlo. Ese fue el trabajo inicial. Y ese plan es lo que sigue en el plan de Dios. Él va a restaurar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él va a hacer todas las cosas, ¿qué? Nuevas, ¿verdad? Él va a renovar. ¿Qué hace con nosotros? ¿Nos coge, los echa a la basura y hace algo nuevo? No, ¿verdad? Él nos renueva. Él coge lo que está muerto, seco, lo que está mal, lo que está dañado, y lo sana y lo hace nuevo. Y vida fluye de Jesús. Sanidad, haciendo las cosas nuevas. A donde quiera que Jesús iba, hacía las cosas nuevas. Yo creo que tenemos una mentalidad de escaparnos, que eso es lo que nos ofrece Dios, escaparnos. Estamos escapándonos de algo, del pago de la muerte de los pecados. Sí nos estamos escapando de eso. Pero yo creo que una imagen que me ayuda a mí es esta. Imagínense en un barco. Amén. Ese barco está hundiéndose. Alguien viene al barco y comienza a hablar con las personas. La imagen que tenemos nosotros de los cristianos en esta tierra es de que cada persona va al otro y le dice, ahí está el salvavidas, le voy a explicar cómo llegar, móntese para escaparse. Pero yo creo que la imagen más apropiada de lo que nosotros leemos es de que este mundo, este barco está hundiéndose. Y llega alguien y dice, el barco está hundiéndose, así lo vamos a arreglar. Y explica al ese cómo arreglarlo. Y el trabajo de los que están en el barco no es escaparse, es comenzar y contribuir a ese trabajo que el Señor Jesús comenzó a hacer cuando Él vino. Es arreglar las cosas. Y esta imagen yo creo que ayuda a nosotros ver el plan de Dios. Yo creo que nosotros trataríamos a este mundo diferente si viéramos este lugar como la creación de Dios buena, que Dios quiere sanar, o algo que Dios quiere desechar. ¿Usted trataría las cosas alrededor suyo diferente si usted sabe que Dios está viendo cómo usted vive su vida y cómo usted maneja la creación y cómo usted es un mayordomo sobre las cosas que Dios pone en su mano? Si Dios lo vio como bueno, ¿cómo debemos verlo nosotros? Como bueno también. Amén. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen, esta es la última, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo creo que cuando vemos la palabra justicia y queremos expresar la justicia de Dios, a veces nos enfocamos solamente en el aspecto de castigo. Y castigo ciertamente forma parte de la justicia de Dios. Pero yo creo que eso es una parte, una porción nada más de la justicia de Dios. No es la justicia de Dios en total. La justicia de Dios es esta imagen que encontramos en la Biblia. Este mundo hay injusticias.
¿Usted ha visto injusticias en este mundo? Dios quiere corregir las injusticias. Y parte de corregir las injusticias es corregir a los que están maltratando y haciendo la injusticia. Pero también parte de la justicia es coger y levantar al que está sufriendo la injusticia. Es hacer las cosas y corregir las cosas bien. Este mundo está lleno de injusticia. ¿Usted ha visto injusticia con sus ojos? ¿Ha experimentado injusticia usted personalmente? Hay mucho abuso. Las personas se toman ventaja de otras personas, maltratan a personas, abusan de poder. ¿Tienes un ojo para esas cosas? ¿Los nota? ¿Los ve? ¿Tiene corazón para esas injusticias cuando la persona está sufriendo algo que no es bueno, que no es correcto? Esto no solo dice que tiene que tener un ojo, un corazón. ¿Qué dice? Que tiene que tener hambre y sed. Eso comunica algo grande, algo más que simplemente yo lo noto. Ahí veo que hay injusticia. Es algo que está en su interior. Una necesidad. Exacto. No sé cuántos, yo sé que deben haber algunos, tal vez, en este lugar que han experimentado hambre. No estoy hablando de el ayuno, de un día. Estoy hablando de momentos largos donde no hay suficiente comida. Y si usted no ha experimentado eso, es algo que usted no puede entender. El poder de tener hambre. Había un experimento en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial aquí en Estados Unidos. Se llama el experimento de hambre en Minnesota. Era un experimento que el gobierno hizo. Habían unos cristianos que no querían compartir de la guerra, que no lo veían correcto, pero querían contribuir algo. Entonces dijeron, si nosotros, un problema de la Segunda Guerra Mundial es que había mucha hambre en Europa, en Asia, muchas personas sufriendo por falta de comida, que fue un resultado de la guerra. Entonces los científicos querían entender la ciencia de hambre para saber mejor cómo se puede ayudar a las personas hambrientas. Entonces estas personas se inscribieron para participar, para que ellos pasasen hambre para ser estudiados. Y una persona describía una experiencia que él tuvo, que le daban menos y menos comida todos los días, ¿verdad? Hasta que le daban casi apenas suficiente para sobrevivir. Y él describía una ocasión en que él estaba viendo a su compañero cuando estaban comiendo. Y él vio a su compañero después de comer, cogió su plato y lo comenzó a chupar. Y él dijo, qué asco le dio. ¿Cómo puede él hacer eso enfrente de las personas, enfrente de todos nuestros? Pero una semana después, él estaba chupando su plato. Y eso comunica el poder del hambre, que es algo potente, que domina cómo usted piensa, cómo usted actúa. Nosotros tenemos que tener hambre y sed para la justicia de Dios. Ver cuando hay injusticia y querer en su ser corregirlo. Trabajar en hacerlo mejor, en ayudar a esa persona que está sufriendo una injusticia. ¿Y qué pasa si usted lo hace? ¿Cuál es la promesa? Serán saciados. En este mundo no hay garantías, ¿verdad? Pero aquí hay una garantía. Aquí dice que si usted es una persona que se preocupa
por la injusticia en el reino de Dios y se pone a preocupar y poner en acción, ahí dice que usted va a ser saciados. O sea, que Dios va a usarte en su reino para corregir, para arreglar, para hacer diferencia en la vida de las personas que están sufriendo injusticias en este mundo. Hay más. Esos son 4, nada más, de los famosos bienaventurados. Solo vamos a cubrir esos 4. Pero yo creo que podemos notar esto, para resumir. El reino de Dios no es como los reinos de los hombres. Es un reino que es contrario. Es un reino que funciona al revés de como los reinos de este mundo funcionan. Y podemos nosotros vivir vidas que brillan este reino de nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos ser luz en este mundo oscuro, para que las personas que están en este mundo, que están subyugados, son esclavos en estos reinos, en esta oscuridad, pueden ver la luz del reino en nuestras vidas, que resulta de nosotros vivir de acuerdo a como nuestro Rey Jesús nos pide. El reino de Dios es un reino donde el último será primero. Es un reino donde ser pobre es ser rico. Es un reino donde el débil puede decir, fuerte soy. Es un reino donde el que es menos puede decir que es grande. Yo creo que este año venidero puede ser un año en que nosotros podemos acercarnos más a nuestro Señor Jesús. Que podemos tener una vida que tiene abundancia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y que podemos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesús. Cuando Pablo estaba despidiéndose de la iglesia en Tesalónica, él expresó una bendición sobre ese pueblo. Yo creo que podemos tomarlo para nosotros hoy, para concluir. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Dios les bendiga, hermanos. Feliz año nuevo.